A reading from the Lectura Acts of the Apostles. de los Hechos de los Apóstoles. As the crippled man En who had aquellos been días, cured mientras el clung to Peter paralítico and John, curado seguía all aún the con people Pedro y hurried in Juan, amazement la to it gente and the asombrada portico of acudía Solomon's corriendo al pórtico de court. Salomón donde ellos When Peter estaban. saw this, he addressed Pedro, al ver a la gente, les children of dirigió la Israel, palabra: why are Israelitas, you amazed at ¿qué les this? llama la atención? Why do you look so ¿De qué se intently at admiran? us? As if ¿Por we had made qué him nos walk miran by como our own si power hubiéramos or hecho authority. andar a este con The nuestro God of poder y Abraham, virtud? the God of El Dios Isaac, de Abraham, and de the God of Isaac Jacob, y de Jacob, the God of our fathers, el Dios has de nuestros glorified his padres, ha servant Jesus glorificado a Christ, su whom you siervo handed over Jesús, and denied al que to the ustedes que Pilate's presence entregaron y when rechazaron he had ante decided Pilato to release him. cuando había decidido You denied soltarlo. the holy and righteous Rechazaron al santo, al and justo, asked that a murderer y be pidieron el released to you. indulto de un asesino. The author of life you Mataron al autor de la crucified, vida, but God raised him from the pero dead. Dios lo Of this resucitó de entre los you have muertos y testified. nosotros somos By testigos. faith in his name, Como this este man, que ven whom you see aquí and y que know, in conocen, his name ha has been made creído en strong, su nombre. and the faith that comes Su from nombre him le ha dado has made vigor, him su fe risen from le the ha dead in the restituido presence of completamente la God. salud a la vista de todos Now I know, ustedes. brothers and sisters, Sin embargo, that you hermanos, acted out of sé que ignorance lo hicieron as a por result of ignorancia y reason su autoridad lo that God mismo, has thus brought pero to Dios fulfillment, cumplió de esta manera lo que había being announced predicho por los beforehand profetas, through the mouth of all the que su prophets Mesías that tenía this que Christ padecer. would suffer. Repent, Por therefore, tanto, and be arrepiéntanse y converted, conviértanse because para some que se time borren remains sus away, pecados, and that the Lord may a grant ver you si el times of Señor manda refreshing, tiempos de and consuelo send you the y Christ envía a already Jesús appointed el for you, Mesías que les Jesus, estaba destinado, whom heaven must aunque receive tiene que quedarse en in el cielo time hasta for the la universal restauración restoration, universal que of which Dios God anunció spoke por through boca the de los mouth of santos his holy profetas prophets antiguos. from of old. For Moses said, Moisés dijo: a prophet like El me Señor Dios will the sacará Lord de entre God ustedes raise un up for profeta you como yo. from among your own kindred. To him Escucharán you shall listen todo lo que in les all diga, that he may say to y you. quien no escuche al Everyone who does not profeta listen to that prophet será will be cut excluido off del from the pueblo. people. Moreover, Y all the desde prophets who Samuel, spoke todos los from profetas Samuel anunciaron and those también after estos him días. also announced these Ustedes days. son You are the los children of the hijos de los prophets profetas, and of the covenant that God los made hijos de la through alianza que Isaac hizo Dios con when he sus said to padres, Abraham, cuando le dijo a in your Abraham: offspring, tu all the descendencia families of the será la earth shall be bendición de blessed. todas las razas de la For you tierra. first, God Dios raised up his servant resucitó a and su sent him siervo to bless you y los by turning envía many en to him primer lugar a ustedes from para their que evil les ways. traiga la bendición y se aparten The de sus word of the Lord. pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, hasta las bestias del campo, las aves del cielo
los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The disciples of Jesus En aquel tiempo contaban los discípulos lo que le había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. while they were still speaking, Estaban hablando de esas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y le peace dice, be with you. paz a ustedes. But they were startled and Llenos de miedo por la sorpresa, that they were seeing a creían ghost. ver a un fantasma. Then he said to them, Él "Why les are you dijo, troubled? ¿por qué se Why alarman? do questions ¿Por qué arise in surgen your heart? dudas en su interior? Look at my hands and my Miren mis manos y mis it pies. is I myself. Soy yo en persona. Touch me and see. Palpadme The y ghost does dense not have cuenta de que un bones fantasma no tiene as carne y you see huesos, I have." como ven que yo tengo. And as he said this, he Dicho showed them esto, his hands and his le feet. mostró las manos y los While they were pies. still incredulous Y for como no joy, acababan de creer por la alegría he y asked them, seguían "Have you atónitos, anything here to les eat?" dijo, ¿tienen ahí They algo de gave comer? him a piece of Ellos baked le bread ofrecieron un trozo de pan asado. and ate it in front of them. Él lo tomó y comió He said delante to de them, ellos y les "These are dijo, my words that I spoke esto es to lo you que le while I was decía still with mientras you, estaba con ustedes, that everything written que about me todo lo about escrito en la Moses ley de and the Moisés y los prophets and profetas y Psalms was salmos fulfilled." acerca de mí tenía que Then he cumplirse. opened their minds to understand the Entonces les scriptures. abrió el entendimiento para And he comprender said to las them, escrituras. "Thus it Y is añadió, written that the así Christ would estaba suffer escrito, and rise el on the third Mesías day, padecerá, rise from the dead on the third resucitará day, de entre los muertos al tercer and día, as for the y su forgiveness of nombre se sins to believers predicará in his name, la conversión y el to all perdón de los nations, pecados a todos los beginning pueblos, from Jerusalem. comenzando por And you are Jerusalén. witnesses of Ustedes these son things." testigos de esto. Verbum Domini. Ordinarily, the readings at Mass include Normalmente las lecturas de la misa incluyen una selección followed by a selection de uno de from los one of the libros four históricos o gospel proféticos, narratives, seguido por and the uno de las historical and prophetic 4 books are evangelios. placed side by side with the gospel to show Y both foreshadowing and any esto se hace prophetic para mostrar utterance concerning the coming of the prefiguraciones y Messiah, profecías acerca and de then the la fulfillment venida del Mesías y of the luego el prophecy as cumplimiento it is de la contained in the profecía gospel narratives. en el However, Evangelio. during the Easter season, Sin the embargo, order of durante tiempo readings de at Pascua, el Mass is orden somewhat shifted. de las lecturas se cambia un Every poquito. day throughout the Todos season los of días, Easter, which durante extends for the next 7 weeks until the que great durante feast el of tiempo de Pentecost, Pascua, the que va reading is taken from the desde la Acts of gran the fiesta, Apostles.
durante las siguientes 7 semanas hasta la gran fiesta de Pentecostés. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, el libro que sigue después de los Evangelios en el Nuevo Testamento. Y los libros de los Hechos es un relato de la formación y la actividad de la iglesia primitiva después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Si prestamos atención a las narrativas de los Evangelios, especialmente San Lucas, seguido por los Hechos de los Apóstoles, podemos ver cómo las narrativas de los Evangelios preparan a sus lectores para la obra continua del Espíritu Santo en la vida de la iglesia mucho tiempo después de la ascensión de Cristo al cielo. El Espíritu Santo que descendió sobre el Señor en su bautismo en el Jordán es el mismo Espíritu que desciende sobre la iglesia cuando continúa su labor en la tierra. Al leer los Hechos de los Apóstoles, debemos de siempre recordar que este libro fue escrito como una secuela del Evangelio según San Lucas por el mismo autor. Si recordarán de la primera lectura, en la misa de ayer, los apóstoles, Pedro y Juan, van al área del templo para la oración de la vespertina y encuentran a un hombre paralítico desde nacimiento que está pidiendo limosna. Y Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo incorpora. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza y empieza a caminar, algo que nunca antes había hecho. La importancia de este evento en la vida de la iglesia no puede exagerarse. Es la primera vez después de la resurrección de Jesús y el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés que el pueblo presencia que sucede un milagro como tal, no hecho por Jesús, sino por uno de sus apóstoles. Sin embargo, en su humildad, Pedro se apresura a señalar que el milagro no es por su propio poder, sino por el poder del Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Es este mismo Dios con el que el pueblo judío está muy familiarizado, que glorifica a Jesús, el mismo Jesús a que ellos entregaron a la muerte, a quien ellos rechazaron, el fiel siervo elegido de Dios, a quien quien le da el poder de sanación a los apóstoles. Y más aún, Pedro señala al pueblo judío que este Jesús no vino en un vacío, sino que su venida fue anunciada de antemano por los profetas. Y una observación curiosa acerca de el orden de las lecturas durante el tiempo de Pascua es que la primera lectura de los profetas a menudo se cumple en la lectura del Evangelio. Lo inverso a menudo es verdad en ese tiempo, que la lectura del Evangelio se cumple en los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en la lectura del Evangelio de hoy, Jesús le dice a sus discípulos, cuando los ve después de su resurrección, está escrito que Cristo sufriría y moriría y resucitaría al tercer día y que se predicaría el arrepentimiento y perdón en su nombre ante todas las naciones, comenzando en Jerusalén, y ustedes son testigos de todo esto. Y en la lectura de los Hechos de los Apóstoles vemos el cumplimiento de estas palabras de Jesús a través de la prédica y la obra de milagros de los apóstoles. El mismo Jesús, a quien señalan las profecías del Antiguo Testamento, actúa como una voz profética en nombre de la Iglesia. Jesús es el Mesías, cuya venida había sido predicha desde hace mucho tiempo. Los apóstoles son enviados como Mesías en el único y verdadero Mesías a cumplir las profecías que él había hecho. Los apóstoles y la iglesia por extensión se ven potenciados para participar en el mesianismo único de Jesús y proclamar el mensaje del Evangelio, proclamando arrepentimiento y anunciando el perdón de los pecados a todo el mundo.
Y Jesús dice que los apóstoles comenzarán su misión en Jerusalén y que su área se extenderá a todas las naciones. Y, y en cumplimiento de esta profecía de Jesús, Pedro y los apóstoles comienzan su misión de predicar arrepentimiento y el perdón de los pecados en el templo en Jerusalén. Y su misión se extiende a partir de ahí. El Señor Jesucristo muestra gran amor y misericordia por su propio pueblo, el pueblo judío, los descendientes de Abraham, extendiéndoles primero a ellos el perdón de sus pecados. Como dice Pedro en su anuncio al pueblo judío en el templo, el autor de la vida que mandaron a matar, pero Dios lo resucitó. De esto somos testigos. Sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, así como sus líderes, pero Dios ha cumplido lo que anunció de antemano por la boca de sus santos profetas de la antigüedad. Para ustedes primero, Dios resucitó a sus siervos y los envió a bendecirlos para que se alejen de su mala conducta. A pesar que el pueblo inicialmente había rechazado a Jesús y había pedido su crucifixión, Pedro les extiende la misericordia, compasión y entendimiento del Señor. Incluso excusa su conducta diciendo que es por ignorancia. Lo que es más importante para San Pedro, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre en el cielo, no es la represalia, venganza, ni estricta justicia por el mal cometido al mandar a crucificar al Señor, sino que el pueblo llegue a conocer la verdad y sean salvados. El mensaje del Evangelio no es un anuncio de condena para los enemigos de Cristo, sino la extensión de la misericordia y el perdón de los pecados. El Señor no amenaza la destrucción de civilizaciones enteras. Al contrario, todo lo que es necesario es arrepentimiento y conversión de corazón para que nuestros pecados queden borrados. Esta es la obra de evangelización a la que está llamada la Iglesia. La gracia del Espíritu Santo en el Pentecostés continúa emanando de la Iglesia, llamando a sus miembros a darle la espalda a sus pecados, al egoísmo, al egotismo, a la soberbia, y que busquen primero el reino de los cielos y la justicia. En su mensaje de Urbi et Orbi para la Pascua en este año, el Papa León XIV dijo: el poder con el que Cristo resucitó es totalmente no violento. Es como el de un grano de trigo que, habiéndose partido en la tierra, crece, se convierte en un tallo y da gran fruto de mucho trigo. Es como un corazón humano que, herido por una ofensa, rechaza el instinto de venganza y, lleno de compasión, reza por aquel que ha cometido la ofensa. Santo Padre luego dice algo que es importante para todos nosotros, en especial los cristianos. Dice, en el contexto de Pascua, la Pascua, permitámonos ser sorprendidos por Cristo. Permitamos que nuestros corazones sean transformados por nuestro inmenso amor por nosotros. Que aquellos que tienen armas las pongan en el suelo. Que los que tienen el poder de desencadenar la guerra elijan la paz. No una paz impuesta por la fuerza, sino por el diálogo. No con el deseo de dominar a los demás, sino de ir a su encuentro. En este día de celebración, abandonemos todo deseo de conflicto, dominación y poder, e imploremos al Señor que conceda su paz a un mundo azotado por la guerra, marcado por el odio y la indiferencia, que nos hace sentir impotentes ante el mal. Al Señor encomendamos todos los corazones que sufren y que esperan la paz verdadera que solo Él puede dar. Encomendémonos a Él y abramos nuestros corazones a Él. Él es el único que renueva todas las cosas.